Alex, si te parece bien, damos inicio y yo voy recibiendo a las personas que van llegando. Bueno, Gloria, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Con mi cordial saludo de nuevo para todas y todos. Permítanme, yo comparto pantalla. Un segundito, por favor. Bueno, con mi cordial saludo, hoy les traigo una charla relacionada con elementos prácticos y teóricos también de escritura en la universidad desde una perspectiva de alfabetización académica, que es un trabajo que viene desarrollando mi grupo de investigación en comunicación digital y discurso académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, específicamente del programa Comunicación Digital. ¿Cuál es el objetivo? Es que hoy reflexionemos sobre 12 elementos práctico-teóricos de escritura en el marco de la alfabetización académica. Y traigo una ruta compuesta por 3 elementos. Primero, una introducción donde veremos unos enunciados oracionales y no oracionales sobre alfabetización académica. Dos, veremos 12 elementos práctico-teóricos de manera un poco ágil, un poco expedita sobre escritura académica. El propósito aquí es establecer un área de trabajo reflexivo que fortalezca la alfabetización académica o las habilidades comunicativas escritas en la academia. Y terminamos con un final abierto y reflexivo. Bueno, miremos algunos enunciados sobre alfabetización académica, que es distinta al aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura. Esto tiene que ver con la participación eficiente en el ámbito universitario de las exigencias discursivas de las diferentes disciplinas. Entonces, tenemos en primer lugar que leer y escribir son actividades para aprender. Eso lo dice Paula Carlino en el 2013. Leer y escribir para aprender. Yo tenía un bloqueo de escritura y es que yo necesitaba ser muy original y muy innovador en lo que escribía. Y eso me bloqueaba y me impedía y me paralizaba la mano. Pero cuando comprendí que yo podía utilizar la escritura y la lectura para aprender, para formarme de mejor manera, ese bloqueo desapareció. Recuerden que un bloqueo es una fuerza A que se opone a que una fuerza B llegue a su destino. Y aquí tenemos un enunciado del Grupo de Investigación, Comunicación Digital y Discurso Académico. La escritura como potencialidad, cambio y acción. Enfoque para aprender y en la escritura como proceso de composición textual. Es decir, hay que planificar los textos antes de escribirlos. Primero hay que sentarse a pensar antes de escribir, proyectar y planificar. Y la escritura es una práctica multidimensional, es retórica, es discursiva, es pragmática, uso del lenguaje en situaciones sociales de comunicación, es prescriptiva y tiene que ver con comunidades de aprendizaje. Por eso es muy importante enseñar escritura en contexto, es decir, a partir de textos auténticos que debamos producir, vamos pauteando las situaciones de lectura y de escritura de mejor manera. También se enseña a escribir ayudando a ejercer prácticas completas y situadas, y también mediante ejercicios graduales. Por ejemplo, el tema de los conectores, marcadores del discurso, la escritura de párrafos, etcétera. La escritura como reflejo de las convenciones discursivas de las disciplinas. Se escribe de una manera particular en trabajo social, de otra en psicología, de otra en educación, de otra en ingeniería, de otra en comunicación social o en comunicación digital. Escribir es un proceso y el texto es el producto. Entonces la escritura centrada en el proceso. Alfabetización académica orientada a ser mejores escritores y no mejores escritos. Conciencia lingüística. Es necesario el reconocimiento del potencial epistémico de la escritura, es decir, favorecer el aprendizaje de contenidos disciplinares
indagar a través de la escritura y la escritura como factor de ingreso en culturas escritas especializadas y aprendizaje que requiere ser promovido por acciones institucionales como los laboratorios de lectura y escritura y las revistas científicas y los cursos transversales de lectura y escritura. Y por último, tenemos la escritura como un instrumento para desarrollar, revisar y transformar el propio saber. Hay que asumir la necesidad de alfabetizar académicamente en las cátedras de pregrado y posgrado. Hay que enseñar a escribir con conciencia retórica, es decir, qué conciencia tenemos de nuestra manera de actuar con las palabras o con el lenguaje. Hay que asumir la escritura como una metodología para explorar las ideas que se tienen sobre algo, particularmente sobre el objeto de estudio. Y la alfabetización académica se relaciona con la lectura y la escritura como actividades entrelazadas. Las prácticas de lectura y escritura no son naturales, sino culturales. Son aprendizajes convencionales. La alfabetización académica es la base del desarrollo disciplinar. Y durante el proceso de alfabetización académica, no solo deben implicarse los docentes, sino que los estudiantes, es decir, cada uno de ustedes, de prácticas discursivas contextualizadas, deben ser participantes activos, porque para actuar se necesita, ante todo, ser un escritor o una escritora experta. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la academia es que no nos asumimos como escritores y escritoras académicas, sino que nos asumimos como estudiantes que estamos realizando un trabajo para el docente. No, asumámonos como escritores académicos. Eso es fundamental. Y, por supuesto, la escritura académica es una tecnología compleja de comunicación mediata que interviene en los procesos de enseñanza y aprendizaje de comunicación y de evaluación en entornos universitarios. Y pensemos siempre en la potencia de la escritura como tecnología, que esta no radica tanto en su capacidad de registrar y reproducir, sino más bien en su capacidad de transformar el conocimiento. Escribimos para transformar el conocimiento, el aprendizaje y el saber sobre una disciplina en particular. Bueno, con este preámbulo sobre lo que es la alfabetización académica, veamos algunos elementos prácticos de escritura académica. El propósito es establecer un área de trabajo reflexivo que fortalezca la alfabetización académica o las habilidades comunicativas escritas en la academia. Y yo les propongo 12 momentos en la dirección de las manecillas del reloj, que hablemos de problemas relacionados con la escritura. Hablemos de la noción de texto, punto número 2. Punto número 3, abordemos el concepto de originalidad. Punto número 4, el proceso de composición textual. Punto número 5, géneros discursivos y comunidades discursivas. Punto 6, propósitos comunicativos. Punto 7, intertextualidad. Punto 8, retórica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la retórica conmigo? Y la respuesta es, tiene que verlo todo, porque la retórica es el arte del bien decir y del bien escribir, y es el arte de argumentar. Y precisamente en el punto 9 abordamos la argumentación académica, en el punto 10 las características del discurso académico, en el punto 11 análisis retórico funcional y finalizamos con el posicionamiento en el ítem número 12. Bueno, hablemos de problemas relacionados con la escritura. En los cursos de posgrado que yo he tenido, porque esto lo he trabajado a nivel de posgrado en 3 maestrías en la ciudad de Medellín en modalidad virtual, yo siempre les pregunto a los estudiantes, ¿qué sentimientos surgen cuando te debes enfrentar a la tarea de escribir en un contexto académico e investigativo? Y explicitemos nuestros sentimientos sobre la experiencia de escribir, sentimientos tanto negativos como positivos. Y un poco a nivel de saturación, las respuestas son las siguientes. Aspectos negativos, y esto lo dicen estudiantes de posgrado: temor a no decir nada nuevo ni cumplir con las expectativas del lector, la falta de conocimiento de literatura sobre el tema, por dónde empezar el texto. Siento que las ideas no me fluyen y no encuentro las palabras para escribir el primer párrafo y lograr atraer la atención del lector. La citación de otros autores es un problema complejo, al igual que expresar con rigor y al mismo tiempo con sencillez el conocimiento. El desconocimiento de técnicas de escritura para el ejercicio de escribir textos académicos y de investigación.
y el tiempo para pensar serenamente lo que se desea escribir, la preocupación de enfrentarme ante el evaluador de la investigación, miedo al rechazo y a la equivocación, e incapacidad para innovar mediante la escritura, coincidencia en las ideas con otros autores, lo cual podría verse como un plagio. Pero también hay sentimientos positivos, como por ejemplo, comprender que yo con la escritura puedo abrir nuevos horizontes y llegar a unos resultados, persistencia, motivación y aportar conocimiento, desarrollar ideas propias. En el acto de escritura, la confianza se va generando en el transcurso del tiempo y la persistencia en la escritura. Demostrar hasta qué punto puedo llegar a reflexionar y aportar sobre un tema previamente estudiado. Y mantengo la actitud de que se trata finalmente de un acto creador, un acto creativo. El análisis y la valoración de las diferentes fuentes me permiten ofrecer una perspectiva crítica, posibles logros en términos de producción, generación de nuevo conocimiento, afianzar conocimientos y experiencias, expectativas por un nuevo reto y la posibilidad de que sea de impacto para un sector específico. Bueno, yo les he dicho a los estudiantes, aglutinemos un poco estas situaciones negativas, porque es un discurso del déficit en escritura académico-investigativa. Y en la primera categoría, que es una situación retórica poco delineada, falta de planeación y aspectos formales, encontramos ideas como las siguientes. A ver con cuáles de ellas nos identificamos nosotros. Supuestos inconsistentes y poca o nula información sobre las características del género discursivo que se debe escribir. Es decir, si tú vas a escribir una tesis de maestría, la pregunta original, la pregunta primigenia, basilar, central, es ¿qué es una tesis de maestría en términos textuales? ¿O cuál es el propósito comunicativo de un artículo de investigación? Yo debo producir 8 artículos de investigación durante el año, lo cual es una meta inalcanzable, pero debo producirlos. ¿Cuál es la definición que yo tengo de artículo de investigación? ¿O cuál es la definición que yo tengo de un ensayo académico e investigativo? Un problema es no tener clara la intención comunicativa, personal y los objetivos o propósitos del género. Es decir, yo hago un balanceo entre mi propósito comunicativo intencional, personal, intransferible y los objetivos del texto, que están más orientados al público lector. También hay un problema en la falta de planeación de las actividades relacionadas con la escritura del texto, ausencia de un cronograma por meses, días, semanas, etc. Y en el punto 2, categoría aspectos relacionados con la fundamentación investigativa y disciplinar, ciertamente se requieren disciplina, reflexión y lectura crítica constante para entender el léxico especializado del área. Y es necesario identificar el registro estilístico de la escritura académica e investigativa, las convenciones, las normas académicas y esquemas prototípicos del género discursivo que yo debo producir. Y como me decía un estudiante, hay que tener convicción, posicionamiento para escribir la ciencia y ofrecer contribuciones o contenidos novedosos, originales, que hagan avanzar el conocimiento. Y por último, el punto 3, desconocimiento del género discursivo investigativo y funciones comunicativas. No asumir el texto como unidad y actividad comunicativa determinado por el contexto y orientado al logro de objetivos individuales y sociales. No ejercer posicionamiento en el desarrollo del texto. ¿Qué es el posicionamiento? Es el lugar que el sujeto ocupa en su propio discurso. Y desconocimiento de las normas de citación y no realizar la intertextualidad. Esto es, citas muy acumulativas, poco pertinentes, desactualizadas o tal vez injustificadamente extensas. Bueno, estos son algunos de los problemas que señalan estudiantes de posgrado en cursos virtuales a nivel de maestría. Y yo agrego estas reflexiones. Escribir es mucho más que publicar. Es una forma de comunicarse y una herramienta para pensar y hacer investigación.
Escribir es intelectual, física y emocionalmente exigente. El escritor académico necesita fe, disciplina, dedicación y práctica. Los escritores, es decir, ustedes, cada uno de ustedes, necesitan aprender a dejarse llevar y confiar en sí mismos y en las circunstancias, lo suficientemente como para dejar que las ideas que parecen inacabadas aparezcan en el papel o en la superficie del computador. Esto nos lleva a hablar de la noción de texto y sus características. Y aquí tenemos 5 libros publicados por la universidad, específicamente por mi grupo de investigación, que son la escritura de la práctica investigativa, el género o artículo científico, el análisis lingüístico como estrategia de alfabetización académica, manual de redacción académica e investigativa, y más recientemente estudios lingüísticos sobre escritura académica. Bueno, cuando uno coteja la palabra texto, uno encuentra otros vocablos muy unidos, muy contextualizados, que son como discurso, análisis, función, contexto, género, lenguaje, escritura, estrategia, estudiante, propósito, argumentación, etcétera. Todo esto gravita en torno a la palabra texto. ¿Y qué entendemos por texto? Un texto es una unidad coherente de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. O sea, un texto no se define por su extensión, sino por su función o sus funciones comunicativas. Y por supuesto, se define por los criterios de textualidad o textura discursiva, que son los principios constitutivos que debe cumplir todo texto, impreso o digital, e independientemente del género, para que sea considerado como un acontecimiento comunicativo. Es decir, el texto necesita tener cohesión, que tenga expresiones bisagra, unidad intratextual, que tenga coherencia, es decir, que cumpla un propósito comunicativo o unos propósitos comunicativos específicos, que haya una intencionalidad por parte del autor. Si yo cumplo con cohesión, coherencia e intencionalidad, el texto va a tener un grado importante de aceptabilidad por parte del lector, que tenga informatividad, que dé información nueva cada cierto tiempo, situacionalidad, en qué contexto va a ser leído ese documento. Eso es importante pensarlo, tenerlo en mente. E intertextualidad, discurso referido, cómo convoco yo diversas voces a mi texto para que me ayuden a desarrollarlo como tal. Y eficacia y efectividad se relacionan con lenguaje claro, es decir, ponérsela fácil al lector, que con el mínimo costo cognitivo el lector entienda lo que yo le estoy intentando transmitir. Estos son los criterios de textualidad o textura discursiva basados en Bauran y Dressler. Concepto de originalidad. Muchos estudiantes de posgrado piensan que sus trabajos no son originales y que la originalidad es muy difícil de lograr. Pero hay que decir lo siguiente, con respecto al nuevo conocimiento, NC, la escritura académico-investigativa sigue dos direcciones paralelas. Uno, la que presenta nuevo conocimiento, algo no dicho todavía. Y dos, la que propone una transformación y reorganización del conocimiento existente. En ambos casos nos referimos a un lenguaje constructor de ciencia que se apoya en diversas fuentes, textos y contextos. Pero veamos un poco el concepto de origen. Esta es una definición de 1734, muy vigente hoy en día y que nos esclarece mucho el concepto de originalidad. Origen, principio, nacimiento, manantial, causa y raíz de alguna cosa. Entonces tratemos de que nuestros textos, de que aquello que escribamos sean principio, nacimiento, manantial, causa y raíz de alguna cosa. Y el concepto de original, usado regularmente como sustantivo, se toma como la primera escritura, composición o invención que se hace o forma para que de ella se saquen las copias, es decir, que nos citen, que haya intertextualidad a partir de lo que proponemos textualmente.
Y he aquí 15 definiciones de originalidad propuestas por Phillips y Pugh. A ver en cuál de esas 15 definiciones de originalidad nos ubicamos nosotros. 1. Poner por escrito una cantidad importante de nueva información por primera vez. 2. Continuar un trabajo original. 3. Llevar a cabo un trabajo original diseñado por el director de la investigación o de la tesis. 4. Ofrecer una técnica, observación o resultado original en un trabajo de investigación aceptable que no aporta ninguna otra originalidad. 5. Tener muchas ideas, métodos e interpretaciones originales realizadas por otras personas bajo la dirección de posgrado. 6. Mostrar originalidad en la comprobación de la idea de otra persona. 7. Llevar a cabo un trabajo empírico que no se ha hecho antes, es decir, un trabajo de observación. 8. Hacer una síntesis que no se ha hecho antes, un trabajo de revisión bibliográfica. 9. Usar material conocido pero con una nueva interpretación. Yo creo que nos ubicamos más fácilmente en la 7, en la 8 y la 9. Y en la 10, que consiste precisamente en hacer algo en un país que previamente solo se ha hecho en otros países. 11. Adoptar una técnica particular y aplicarla a una nueva área. 12. Obtener nuevos resultados sobre un tema antiguo. 13. Tratar distintas disciplinas y usar diferentes metodologías. 14. Observar áreas que no se han observado previamente en la disciplina. Y 15. Contribuir al conocimiento de una forma que no se ha hecho antes. Yo pienso que nuestros trabajos se pueden ubicar en algunas de estas ideas originales sobre lo que es la investigación. Y con eso le bajamos a la atención, a la presión de lo que significa ser originales en nuestros trabajos académicos e investigativos. Cuarta categoría, el proceso de composición textual. Y aquí traigo dos epígrafes de Jerry Wellington, que me parecen muy aleccionadores y muy importantes. Jerry Wellington nos dice: a mí me gusta escribir según un plan. Produzco títulos de sección y anotaciones bastante detalladas sobre lo que contendrán y luego las sigo. A veces encuentro que el plan no funciona, así que lo reviso, aunque nunca escribo sin un esquema a mi lado. Planifico mi escritura, pero normalmente encuentro que en el proceso de redacción el plan puede tomar una nueva dirección. Entonces simplemente seguiré la corriente. Es decir, usted planifica su acto de escritura para luego salirse del plan y seguir la corriente de las nuevas ideas. Planifico las cosas visualmente. Hago una lluvia de ideas y luego intento conectarlas con un diagrama de araña o un mapa mental. Pero me doy cuenta de que mientras escribo, el plan cambia. Si escribo bajo subtítulos, es más fácil mover las cosas. Puedo cortar y pegar o mover las cosas al final de la página si no sé dónde colocarlas. Y estas ideas pues nos sirven para mirar o visualizar el clásico proceso de composición textual, que está dividido en tres fases importantes, como bien lo sabemos: prerredacción, producción del texto o redacción y corrección textual en tres niveles. En la prerredacción, yo selecciono, delimito y enfoco el tema. Establezco la intención o el propósito comunicativo. Determino el objetivo del texto. Defino el público. Identifico el género textual, es decir, la plantilla retórica que debo producir. Busco información pertinente y actualizada en fuentes confiables. Defino el sistema de citación y referenciación. Opcional, organizar la revisión en gestores bibliográficos. Diligencio fichas de escritura que son muy importantes. Genero ideas, tomo apuntes, realizo la cartografía o el itinerario conceptual. Redacto las ideas principales, mi tesis, mi afirmación, mi hipótesis. Esbozo el ideograma o mapa conceptual y propongo una tabla de contenido preliminar. Y luego viene la segunda fase, que es producción del texto. Redacto el primer borrador, el segundo y el tercero. Dice Daniel Casani que los escritores más experimentados, escritores académicos como lo somos cada uno de nosotros en el ámbito universitario,
pues somos los que producimos mayores borradores o versiones intermedias del texto final. Y luego viene la corrección textual en 3 niveles. Lo abordo en un nivel ortotipográfico y ortográfico, en un nivel sintáctico y estilístico. Recuerden que el estilo se define en 2 momentos. ¿Qué es el estilo en escritura académico-investigativa? Pues bien, el estilo es mi huella dactilar textual, personal e intransferible. Eso no se corrige. Y el estilo es adecuación al género. Eso sí se corrige, la adecuación al género. 3, aspectos textuales. Y por último, presentación de la versión final. Pero claro, este proceso que parece ser lineal, en el sentido en que yo planifico la estructura, genero un primer borrador, lo reviso y llego al texto final, es en realidad un proceso cíclico y recursivo. Yo planifico la estructura, genero un primer borrador, surgen nuevas ideas, reformulo la estructura, surge un segundo borrador, vienen nuevas ideas, reformulo la estructura, viene un tercer borrador, etc. Ciertamente, la escritura es un proceso de resolución de problemas que deben enfrentarse con diversas estrategias y una de ellas es la composición textual. Ahora, componer un texto es distribuir las partes de un todo discursivo, ya se trate de un informe, un artículo, un ensayo, una carta, una noticia o un reportaje, en un orden tal que puedan constituir ese todo. Así, la composición es una adecuada planeación con base en el buen manejo del código lingüístico para producir textos coherentes y significativos que encuentren resonancia en el lector. Y hablando de textos significativos que encuentren resonancia en el lector, nos adentramos en el concepto de género discursivo. Bueno, el concepto de género. ¿Qué es esto del concepto de género? Desde la retórica de Aristóteles, él clasificaba los discursos como de tipo forense, es decir, de tipo legal, de tipo normativo, deliberativos, ágora, plaza pública, senado y epidícticos, discursos de ocasión. Y aquí la clasificación es importante para establecer la finalidad social. Tenemos entonces que el propósito comunicativo es recurrente en el género o en la categoría de análisis como tal. ¿Qué entendemos desde la lingüística por género? La lingüística nos dice, los géneros son sistemas de acción, es decir, los tipos de textos. Estos tipos de textos generan expectativas entre los lectores y los autores. No solo son formatos, estructuras o guías, sino que cumplen una función o una tarea social. Es un grupo de textos que comparten parámetros, contexto, perfiles de autor y de lector. Son elementos identitarios de comunidades discursivas. Hay en ellos una convencionalización de patrones textuales, es decir, modelos lexicogramaticales. Se utilizan en una situación retórica determinada. Son dinámicos, son cambiantes, constituyen una constelación de potencialidades discursivas y son multidimensionales, atienden a aspectos sociales, cognitivos y de lenguaje. Y aquí podemos ver una gradación del discurso académico especializado. En un nivel de menor especialización, el lenguaje tiende a ser más estándar, más divulgativo, como es lo propio del discurso del periodismo científico o de las reflexiones disciplinares. El registro tiende a ser más informal. Hay mayor metaforización, recuadros explicativos, definición de conceptos y va mutando a un discurso más semitécnico y más técnico o más científico, como es lo propio del lenguaje más especializado. ¿Cuál es lo propio del lenguaje más especializado en términos de géneros discursivos o académicos e investigativos? Pues las revistas académicas, los sistemas de investigación y los grupos de investigación que producen textos como los artículos, los ensayos, los resúmenes, las relatorías, los informes de lectura, las reseñas, los trabajos de grado, las tesis de maestría y doctorado, los proyectos de investigación, las ponencias
los diversos materiales educativos o las OVAs, las retroalimentaciones y la educación virtual, correos, chat, foros y diseño de cursos virtuales. Esto nos lleva a mirar los textos como una colonia o un set o un clúster de géneros. Por un lado, tenemos los textos más investigativos que ofrecen nuevo conocimiento, originalidad, contribución, resultados y avances, como el clásico artículo científico de investigación, o el artículo teórico o de reflexión derivado de investigación, o el artículo de revisión que debe tener por lo menos 50 referencias, o el artículo metodológico, o el artículo informe experimental, o los balances historiográficos, o el artículo estudio de caso, o los informes clínicos, etcétera. Pero forma un continuum muy relacionado con textos académicos que constituyen más una ciencia en reflexión, que genera preguntas de investigación y pueden tener un mayor o un menor grado de especialización, como el clásico ensayo universitario, el artículo de actualización disciplinar, los análisis críticos o el artículo de carácter técnico o tecnológico, etcétera. Y vamos al punto 6, propósitos comunicativos, que es otra categoría importante en la escritura. ¿Qué es esto del propósito comunicativo? El propósito comunicativo no es una motivación subjetiva del autor, no, sino que es una meta compartida y reconocible dentro de un género textual establecido por una comunidad discursiva, de cara a fortalecer el posicionamiento. Cada género académico posee un propósito comunicativo central que guía su estructura interna y su configuración lingüística. Si yo pregunto, ¿cuál es el propósito comunicativo de un artículo de investigación? Algunos dirán, el artículo de investigación tiene como propósito comunicativo ofrecer nuevo conocimiento producto de un resultado de investigación. Pero otros dirán, no, esa versión es equivocada. El propósito comunicativo de un artículo de investigación es argumentar y persuadir con respecto al propósito investigativo del autor mediante un desarrollo metodológico específico para llegar a unos resultados en particular. Yo pienso que esta última es una definición mucho más aceptable de propósito comunicativo del artículo de investigación. Bueno, en cuanto a la organización, el estilo y la presentación, ciertamente todos nosotros como lectores y escritores esperamos que los textos tengan un formato estructurado, el cual varía según los propósitos comunicativos, las características de los textos y sus funciones comunicativas, movidas. Las movidas es como un juego de ajedrez. Tú mueves las fichas en una dirección determinada para lograr un propósito en particular o un propósito específico. Además, que la presentación, inicio, desarrollo, cierre, calidad lingüística sea apropiada. Cuando analizamos textos, también esperamos que haya fluidez, es decir, cohesión, expresiones bisagra, y que el estilo no solo sea coherente, sino adecuado para el mensaje que se transmite y para la audiencia según su perfil. Esto definitivamente permite posicionarnos como lectores y escritores en la universidad. Así, el posicionamiento tiene que ver con tener presentes, entre otras, estas características que nos presentan estos autores. Siempre piense en la audiencia, en el propósito, en la organización, en el estilo, en la fluidez y en la presentación para fortalecer el posicionamiento. Otra forma de fortalecer el posicionamiento es pensar en la intertextualidad. Todos nosotros sabemos que las citas son indispensables en el discurso académico. Es un discurso referido, dado que enfatizan el avance del conocimiento al tiempo que vinculan a los autores con su comunidad disciplinar, demuestran familiaridad con la literatura, construyen la identidad del autor y respaldan argumentos. Las citas son una estrategia retórica, o sea, de argumentación, para reforzar las afirmaciones de un autor y reconocer trabajos previos.
Los autores usan citas para establecer credibilidad académica y demostrar su comprensión del tema. Por lo tanto, las citas pueden verse como otra forma de red académica que indican la interdependencia de textos pasados, presentes y futuros, contribuyendo a la dimensión social del conocimiento científico. ¿Qué entendemos por intertextualidad? Bueno, es una de las propiedades constitutivas de los textos académicos e investigativos y puede definirse como la relación de copresencia entre dos o más textos o la presencia de un texto dentro de otro texto, cuya forma más explícita es la citación. Y ciertamente, la referencia a la bibliografía previa es fundamental para la demostración de que el artículo, el ensayo, el trabajo de grado, etcétera, está en relación con el conocimiento contextual y que el trabajo que se presenta constituye un aporte al conocimiento. Pero un reto importante es que durante la escritura debemos encontrar nuestra propia voz mediante la intertextualidad. Es decir, si yo tomara unas pinzas conceptuales y quitara todas las citas de mi texto, ¿qué quedaría de mi propio pensamiento? Esa es una pregunta retórica porque no espero una respuesta en este momento. En relación con la intertextualidad, dice Rebeca Beke, retomando diversos aportes sobre esta materia, que se trata de textos escritos sobre la base de otros textos previos y o contemporáneos. En general, la posibilidad de reproducir un discurso es un universal del lenguaje. Los hablantes escritores tienen siempre la posibilidad de citar palabras, propias o ajenas, y no solo de hacer referencia a ellas. Y aquí vemos de manera gráfica el mapa de la intertextualidad. Tenemos la definición de intertextualidad, textos construidos sobre la base de otros textos previos o contemporáneos. Tenemos por lo menos 9 tipos de citación. Tenemos 7 funciones discursivas de la citación. Tenemos diversos sistemas de citación, el parentético y el cita-nota. Y tenemos verbos de reporte, que son los verbos que yo incluyo en la expresión introductora de la citación. Verbos de discurso como afirmar, argumentar, describir, plantear, citar, expresar, plantear, etcétera. Y yo recomiendo mucho que manejemos citas bibliográficas o fichas bibliográficas de lectura y escritura a la hora de hacer la revisión bibliográfica. En el primer ítem, pues ponemos la fuente que estamos consultando o las fuentes, pueden ser varias, pueden ser 2 o 3. Y en intertextualidad, que aquí parece muy corto, pero es la versión más extensa que tenemos en la ficha, yo parafraseo, hago citación directa, corta o extensa, resumo, generalizo, abstraigo, interpreto, comento, analizo, contrasto y defino. Aquí incluyo mis hipótesis, supuestos o ideas centrales del texto que estoy leyendo. Aquí incluyo palabras y expresiones clave y luego observaciones personales o interpretación que me van a venir muy bien para construir las conclusiones de mi texto académico o investigativo. Todo esto tiene que ver con la retórica. Claro, la retórica es el arte del bien hablar y del bien escribir. Esta es una definición de 1737. Diferénciase la elocuencia también de la gramática en que ella no cuida de más que hacer la oración congrua, sin solecismos, es decir, sin errores, mas la elocuencia, después de ello, la ha de componer, pulir y hermosear. Definición de 1737. En el Diccionario Crítico-Etimológico de Corominas de 1980, sigue conservando la acepción el arte del bien hablar. Diccionario actual de la Real Academia Española, el arte del bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado
eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover. Y la acepción 2 nos habla de la teoría de la composición. Aunque es literaria, ya abre las puertas a lo que conocemos como proceso de composición textual, es decir, siéntese a pensar antes de escribir, planifique el texto, organícelo y pautelo de manera comprensible para el lector. El diccionario de uso de María Moliner nos habla de conjunto de principios y reglas referentes al arte de hablar o escribir. Y tenemos, por último, estas otras acepciones sobre retórica, la capacidad de discernir los medios disponibles de persuasión, el arte del bien decir con conocimiento, habilidad y elegancia, el talento por el cual un discurso se adapta a su fin, el descubrimiento de argumentos apropiados para demostrar un punto de vista, así como la adecuada organización de estos. Y el proceso, aunque es un poco manipulador, pero eso se hace a través del lenguaje que consiste en ajustar las ideas a las personas y las personas a las ideas. Y la retórica como un discurso calculado y argumentativo para influir sobre un auditorio y o los interlocutores de acuerdo con un propósito comunicativo. Y tenemos estas categorías aristotélicas de persuasión-argumentación, el ethos, el pathos y el logos. El ethos se refiere a la credibilidad del orador escritor, es decir, a su experiencia. El pathos tiene que ver con que usted involucre a la audiencia y propicie un estado de ánimo favorable en el público destinatario del texto. Y el logos son los recursos racionales más demostrativos como datos, cifras, estadísticas, datos textuales, argumentaciones, ejemplos, descripción de procesos, etcétera. Bueno, la nueva retórica, ya para cerrar este apartado, nos dice que un hecho científico o un hecho investigativo es también un proceso retórico que consiste en generar artículos, hablamos de ese tipo de género discursivo, cuyo destino depende de la aceptación del editor, del evaluador y de los lectores. Porque el mundo, incluida la ciencia, es el mundo que estructura el discurso. Es decir, no hay nada por fuera del lenguaje. La ciencia es una construcción discursiva. Es un constructo hecho de palabras. Y yo debo aprender a jugar ese juego de palabras mediante la argumentación académica, precisamente. Y aquí nos dice el profesor Álvaro Díaz Rodríguez en su libro Retórica de la Escritura Académica, Pensamiento Crítico y Argumentación Discursiva, que la comunidad académica e investigativa espera que los textos estén escritos en una prosa claramente argumentada, organizada, coherente, cohesiva y con un léxico preciso, dado que los textos con notorios defectos en su redacción generan rechazos en las comunidades académicas. Por su parte, Charles Beiserman nos dice lo siguiente: la retórica es el estudio de cómo las personas usan el lenguaje y otros símbolos y metáforas para producir efectos en la comunicación. Y aquí tenemos la clásica estructura de un argumento académico. Yo planteo la introducción y dentro de la introducción planteo mi tesis, es decir, mi apropiación, mi afirmación central o mi proposición central. Doy una primera razón que es un argumento de autoridad y puedo citar. Doy una segunda razón que puede ser garantes sociales o razonamientos personales. Doy un ejemplo que apoye la tesis. Doy una tercera razón basado en datos, cifras o estadísticas o datos textuales. Y refuto las tesis contrarias y concluyo. Esa es una clásica tesis de cómo podría yo plantear mi argumentación. Y esta argumentación está dentro del radar de las características del discurso académico.
La escritura académica e investigativa es una práctica socialmente especializada por parte de una comunidad discursiva específica y es el resultado de una interacción compleja entre actores heterogéneos, docentes, estudiantes, autor, asesor, director, colegas, editor, evaluadores y sociedad en general. Algunos rasgos del discurso científico, del discurso que producimos en la academia. Es más argumentativo, explicativo, descriptivo e informativo. Tiende a tener mayor precisión terminológica. Puede tener más o menos desarrollo cronológico dependiendo de lo que yo esté narrando. Es más interaccional, aunque parezca monológico por momentos. Es menos hablado, es más una construcción temática y textual preestablecida, es menos espontáneo, es menos orientado hacia el autor y más orientado hacia el lector. Puede tener más o menos marcas de despersonalización, esto dependiendo de la sección del texto. Hay la tendencia a mostrar algo ya realizado. El discurso es menos deóntico, menos normativo y es más epistémico, más orientado al conocimiento. Hay más formas económicas en el uso del lenguaje. Hay más formas prototípicas de distintas secciones del género discursivo, es decir, está más fijado en su escritura mediante movidas retóricas y es más intertextual, es decir, hay más discurso referido. Claro, esta retórica de la ciencia o discurso académico, como también se le denomina, es visto por la comunidad científica como un lenguaje bastante planificado y elaborado que utiliza un registro formal. Presenta un lenguaje objetivo, externo al investigador. Tiene un léxico o terminología específica. Presenta una estructura convencionalizada. Y usualmente son estas características las que valoran editores y árbitros, aunque algunas de ellas, como las referidas a las marcas de despersonalización, deben contextualizarse, pues depende de la sección del texto y el tipo de género discursivo, porque la expresividad existe y está presente en la ciencia. Y ya para ir cerrando, miremos el análisis retórico funcional. ¿Qué nos dice el análisis retórico funcional en los textos? Swales propuso esta definición en las décadas del 80 y estos autores siguieron un poco su postulado y lo contextualizaron al análisis de diferentes secciones y de géneros discursivos. ¿Qué entendemos por movida retórica? De acuerdo con la revisión temática, la movida retórica es una unidad retórica discursiva que realiza una función comunicativa coherente en la escritura. Es decir, es un segmento de texto que realiza una tarea en particular. Es la realización lingüística de una unidad funcional, no formal, es decir, no es una oración, ni es un párrafo. Puede ser un grupo de oraciones o un grupo de párrafos o una serie de enunciados. Es un segmento de texto constituido por un haz de características lingüísticas. Es la expresión de propósitos comunicativos asociados a un fragmento textual que cumple una función. Contribuye a la superestructura textual, es decir, al armazón, al esqueleto del texto, a la plantilla retórica. Es una categoría de análisis y descripción igual a caracterización del género textual. Permite identificar propósitos comunicativos y estrategias retóricas. Y es una estrategia de enseñanza de la lectura y de la escritura. Si quisiéramos mirar el artículo de investigación en términos de funciones comunicativas, lo que les presento en pantalla es una abstracción de cómo podría verse o cómo podría lucir el artículo de investigación en cuanto a movidas retóricas, pero veámoslo más en detalle. En la introducción de un artículo científico, yo establezco la investigación, en primer lugar. En segundo lugar, aludo al paradigma científico. En tercer lugar, indico un vacío
o de conocimiento. Un vacío investigativo o de conocimiento. En cuarto lugar, planteo justificaciones investigativas o del propio trabajo. En quinto lugar, planteo preguntas de investigación. En sexto lugar, planteo el objetivo central y el alcance del trabajo. Séptimo punto, indico la estructura o secuencia discursiva del texto. 8, recapitulo contenidos y 9, me refiero a un concepto o terminología específica. Lo mismo sucede con la metodología en términos de sus funciones comunicativas, resultados y discusión, conclusiones, etcétera. Es decir, hay funciones comunicativas que me plantean la manera de desarrollar más eficientemente los apartados de un texto de investigación o de un texto académico como tal. Si quisiéramos mirar el ensayo, el clásico ensayo universitario, pues yo planteo una introducción en la cual enuncio el tema general, abordo el tópico específico, argumento con respecto a la posición del autor y contraargumento, cito fuentes centrales, planteo preguntas, establezco el alcance y objetivo central del texto e informo sobre la estructura temática del ensayo. Luego viene la sección central y la sección final. Si yo quisiera plantear una problemática de investigación en términos de movidas retóricas, explicito el territorio, contextualizo el objeto de estudio, indico una brecha, punto 3, punto 4, aludo antecedentes de la problemática de investigación, punto 5, planteo controversias, punto 6, interrogantes, punto 7, justificaciones, punto 8, un supuesto que sintetice el problema de investigación, planteo mi pregunta central problematizadora, punto 10, los objetivos de investigación, punto 11, las contribuciones del trabajo de investigación y punto 12, esbozo de la configuración metodológica. Si quisiéramos mirar la problemática de investigación de una manera más gráfica, es como la ven en pantalla. Elementos generales de la problemática, donde yo establezco el territorio. Definición de la problemática, donde reviso la literatura y antecedentes importantes y establezco el nicho. Y ocupo el nicho planteando el problema de investigación, planteando la pregunta central, indicando un vacío, brecha y justificaciones y los objetivos de la investigación. Y finalizo contextualizando al lector. Esto está en la ruta de lo que llamamos posicionamiento. Claro, en los últimos años, la forma en que los autores crean sus identidades para representarse y posicionarse en relación con la autoría y la reflexividad se ha convertido en un tema pertinente en el discurso académico. La postura es un recurso importante para la construcción de la identidad del autor. En relación con esto, la postura como forma de transmitir la propia posición hacia el texto y la audiencia ha sido considerada como un dispositivo retórico indispensable para construir la identidad autoral. Es decir, la pregunta que surge aquí, estimados estudiantes y docentes, ¿cuál es la posición autoral que usted construye en su propio texto? Y aquí hablamos de estrategias retóricas para el posicionamiento e interacción en la escritura académica e investigativa. Aunque los textos académicos e investigativos son asumidos como un producto objetivo y neutral, diversos estudios muestran que los escritores utilizan estrategias lingüísticas para posicionarse ante el conocimiento y configurar una imagen de sí mismos. Independientemente de las disciplinas, detrás de los textos siempre va a estar la voz del investigador, escritor y las voces de los otros, autores y lectores, de las voces que usted cita en su propio texto. ¿Qué es posicionamiento? Es postura, es actitud, es tomar partido, es manera de pensar y conducirse con respecto a algo. Se relaciona con cambio de orientación.
Claro, la investigación en todas las áreas del saber tiene sentido en la medida en que usted toma posición sobre la materia que interesa y sobre la forma en que usted deja constancia de su propia voz en los textos. Entonces yo abogo por escribir en primera persona los textos investigativos, porque quien escribe siempre va a tener el control sobre la estructura del texto, es decir, la relación entre las partes en una secuencia lineal. Va a tener control sobre el contenido, que son las proposiciones semánticas, lo que usted dice sobre algo. Va a tener control sobre la organización textual o la plantilla retórica, patrones textuales y modos discursivos. Va a tener control sobre la responsabilidad del contenido, su propia voz y otras voces. Y va a tener control sobre el posicionamiento, es decir, la perspectiva, la postura asumida en articulación y relación con otras voces en el diálogo académico investigativo. El posicionamiento es una acción social que se refleja textualmente en tres dimensiones articuladas entre sí. Lo objetivo, usted evalúa algo, el objeto y o las ideas. Lo subjetivo, el sujeto se posiciona a sí mismo, el yo. Lo intersubjetivo, el sujeto se ubica en relación con otros sujetos. Y todo esto ocurre en el acto de escritura, porque posicionarse discursivamente es un acto, puesto que, como todo acto, tiene consecuencias. Y ya por último, el posicionamiento y el compromiso en los textos. La interacción en la escritura académico-investigativa se relaciona de manera directa con posicionamiento, que es la adopción de un punto de vista, y el compromiso, que es la forma en que usted involucra a los lectores en lo que usted está escribiendo o en lo que usted ha publicado. Esas son estrategias retóricas para lograr propósitos comunicativos. El posicionamiento le permite al estudiante escritor académico, asumámoslo de esa manera, inscribirse discursivamente en su texto para comunicar de forma personal y personal el conocimiento, expresar su valoración o punto de vista, introducir las citas de una determinada manera y matizar ciertas proposiciones y enfatizar en otras. Y el compromiso tiene que ver con las posiciones que usted asume como estudiante en relación con el desarrollo temático del texto, para lograr guiar al lector, formular preguntas y explicitar un conocimiento compartido. En síntesis, el posicionamiento y el compromiso mediante recursos lingüísticos tales como atenuadores, enfatizadores, marcadores de actitud, impersonalización, personalización, verbos introductores de las citas y las preguntas dirigidas al lector, indican la postura o disposición del escritor académico ante lo que escribe, las fuentes citadas, el conocimiento y la forma de interactuar con el lector. En suma, son estrategias o funciones retóricas modalizadoras para lograr objetivos específicos. Y bueno, terminemos con un final abierto y reflexivo en términos de escritura. Estimadas y estimados estudiantes y docentes, la escritura es esencial para la comunicación, el aprendizaje y la ciudadanía. Es la moneda del nuevo lugar de trabajo y la economía global. La escritura nos ayuda a transmitir ideas, resolver problemas y entender nuestro mundo cambiante. La escritura es un puente hacia el futuro. La escritura es, sin lugar a dudas, una faceta fundamental en el crecimiento de los estudiantes universitarios, siendo una de las habilidades productivas centrales. Pero, a pesar de su importancia, la escritura es la habilidad más desafiante entre los estudiantes. Estos, los estudiantes, a menudo tienen dificultades con la selección del vocabulario especializado, la gramática y el desarrollo de ideas debido a los conocimientos previos y los recursos a veces limitados sobre el proceso de composición textual y la argumentación académica. Además, con un tiempo de clase limitado y clases de gran tamaño,
Muchos profesores tienen dificultades para proporcionar una retroalimentación personalizada en escritura. Duon y Chen 2025. Y por último, escribir suele entenderse como la expresión del pensamiento, pero redefinimos escribir como el proceso de pensamiento en sí mismo. Escribir no es lo que haces con el pensamiento. Escribir es pensar y es también práctica. La escritura y el pensamiento interactúan. Escribir es una forma de pensar. No es algo que sigue al pensamiento, sino que va junto a él. Es necesario reconocer que la escritura es un proceso cognitivo complejo, en el cual confluyen una serie de habilidades y conocimientos, así como también factores personales, afectivos y sociales. Muchas gracias por su atención. Alex, muchísimas gracias a ti. Antes de hacer una pregunta que está aquí en el chat, quiero invitarlos a diligenciar la asistencia. Ya hay varias personas que han respondido y han hecho los siguientes comentarios. Uno de los aspectos positivos más relevantes de esta charla fue comprender que la escritura académica no se limita a seguir normas de citación o formatos, sino que constituye una herramienta de pensamiento crítico y de construcción de conocimiento. Sí. Por aquí nos dicen además, agradezco la claridad y síntesis del profesor sobre el tema que domina con experticia. La charla me deja pautas para posicionarme correctamente al momento de enfrentarme en la escritura de un texto. Es una buena guía para aclarar los conceptos antes de iniciar y tener una brújula para guiarme en la creación de diversos textos académicos. Queda resonando en mí. Si extraigo de mi texto todas las citas, ¿qué queda de mi pensamiento? Y finalmente resalto también algo que escribieron. La problemática de investigación es en la problemática de la investigación es necesario revisar la literatura y plantear la pregunta central desde el contexto que me lleva a desarrollar las estrategias lingüísticas para involucrar a los lectores en lo que se escribe. El tema es genial, la alfabetización, cómo nos invita a interactuar con el conocimiento de manera activa, crítica y creativa. Bueno, entonces creo que ha sido un espacio bien interesante. Eh, Alex, hay una pregunta que nos la hace Nelson y yo quiero invitar a las personas que tengan preguntas. Aquí nos dice María Luisa, fue un espacio que lo lleva a uno a pensar en la forma de escribirnos en la universidad, de escribir, que escribimos en la universidad y cómo a través de esta escritura realmente aportamos a construir conocimiento. ¿Qué recursos o herramientas podemos usar para seguir aplicando la escritura de manera autónoma? Esa es la primera pregunta, Alex. Sí. Y ya le voy a dar paso a la pregunta de Alex. Y yo tengo una ahí, ¿qué herramientas podemos usar para seguir practicando la escritura de manera autónoma? Y yo tengo ahí una pregunta, si usamos herramientas, ¿qué peligro hay de perder la propiedad intelectual? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo planteo una primera recomendación y es abordar el proceso de composición textual. Es decir, delineemos la situación retórica. ¿Qué es delinear la situación retórica? Es que usted se plantee cuál es su tema general, cuál es su tópico específico, cuál es su pregunta central problematizadora, cuál es su objetivo, haga una breve descripción del tema, delinee lo público al cual usted se dirige y con esos 6 elementos usted puede plantear un buen proceso de escritura. Y yo definitivamente recomiendo el uso de la inteligencia artificial como auxiliar en la escritura. ChatGPT, Gemini, etcétera. Yo utilizo con mis estudiantes en el contexto de pregrado y de posgrado el ChatGPT para que nos ayude a delinear la situación retórica. Entonces yo le digo a los estudiantes, mire, ingrese en el aplicativo a manera de prompt su pregunta central problematizadora, su objetivo, público al cual se dirige, breve descripción del tema y dígale que le plantee un proceso de composición textual.
Y el aplicativo te plantea un proceso de composición textual completo que tú debes diligenciar y llenar. Es decir, hay que utilizar estos aplicativos como auxiliares de la escritura, no como resolvedores del problema, de la problemática de escritura, sino como auxiliares. Y Ujú. eso definitivamente funciona muy bien. Hay que utilizar la inteligencia artificial con inteligencia, Exacto, que no te con haga el trabajo de inteligencia escritura. para que, eh, no sé si María Luisa le queda claro. Hay también otras herramientas muy chéveres que tienen que ver con la revisión de los textos, ¿no? Como Language Tools, por ejemplo, que es para la revisión de los textos. Vamos en orden de las preguntas. Perdón, Nelson, que me planteé primero una de las preguntas de una de las estudiantes. El profesor Nelson nos dice, ante el auge y desafío de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, ¿qué lugar ocupa hoy esta alfabetización académica? ¿Qué claves o recomendaciones aporta para evitar la usurpación de autores por cuenta de la inteligencia artificial? Ahora que estamos hablando de inteligencia artificial. Alex, mientras que piensas en la respuesta, por favor deja de compartir tu pantalla, porque estamos viendo también, nos estamos viendo nosotros mismos. Sí, gracias. Ahí la tienes en el chat. Ante el auge y desafío de la inteligencia artificial generativa en la educación superior, ¿qué lugar ocupa hoy esta alfabetización académica y qué claves o recomendaciones aportas para evitar la usurpación de autores por cuenta de la inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta que se hace el campo lingüístico en este momento y no hay una respuesta. Lo que hay es una reflexión. Yo, por ejemplo, lo que planteo es que la alfabetización académica, que es ayudar a participar eficientemente de las prácticas discursivas, de las disciplinas, implica que enseñemos a los estudiantes a utilizar eficientemente la inteligencia artificial como auxiliar de la escritura, como auxiliar, como mediador en el tránsito hacia el texto final. Eso es lo que yo podría responderle al profesor Nelson. Ujú. Em, Aquí tenemos otra pregunta de Lina Alejandra Calderón. Profesor, yo tengo una pregunta. En los textos científicos, tú hablas de cierta despersonalización al tratar el tema. Para ti es lo mismo distanciarse del texto que mantener la objetividad. Ah, bueno, esa es una pregunta muy interesante. A nosotros nos han dicho que debemos escribir de manera impersonal para ser objetivos, sobre todo en los artículos científicos, cosa muy distinta a los ensayos donde se espera que usted escriba en primera persona para que usted se posicione directamente con el tema. Pero hay que decir que estudios lingüísticos han demostrado que la personalización existe y está presente en diferentes secciones del texto investigativo, como la introducción, la discusión y las conclusiones. La metodología y los resultados tienden a ser más impersonales por estrategia retórica. Entonces, escribir en primera persona o escribir de manera despersonalizada no es más que una decisión retórica que usted toma, no es más que un truco lingüístico, que un truco gramatical que usted aplica en su texto para parecer objetiva en determinadas secciones o a lo largo de todo el texto. Entonces, lo recomendable es que usted se personalice en el texto en diferentes secciones como la introducción, la discusión y las conclusiones. Permítanme, yo conecto el computador que se me va a descargar. Entonces, es una decisión retórica que usted toma realmente, pero la objetividad no tiene nada que ver con que usted escriba de manera impersonal. La objetividad en un texto investigativo está dada porque usted tenga unos objetivos claros de investigación, un objeto de investigación claramente delimitado y anule hasta donde usted pueda la personalidad o la personalización en escritura, pero eso va a ser imposible porque la persona siempre se va a colar por algún lado, porque detrás de todo discurso hay un sujeto enunciador de la investigación.
Alex, otra pregunta. En el mundo en el que estamos hoy en día hay una articulación muy fuerte entre la academia, la universidad y las empresas, las instituciones públicas, en lo que llamamos el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esto que nos has contado, ¿para qué sirve por fuera de la universidad? Porque indudablemente hay que saber escribir este tipo de cosas para transmitir el conocimiento. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso? Sí, yo lo que pienso y lo hago en mis cursos es, en primer lugar, tratar de generar conciencia lingüística, es decir, que tengamos conciencia de nuestra forma de actuar con las palabras para generar textos coherentes, cohesivos y que cumplan un propósito comunicativo en particular. Entonces, lo que yo hago es generar conciencia lingüística a través de categorías como el proceso de composición textual, el posicionamiento, la retórica, la intertextualidad, de que tengamos esa conciencia lingüística de nuestra forma de actuar con las palabras. Si nosotros adquirimos esa conciencia lingüística, escribir se nos va a dar de forma más natural y más eficiente. Ujú. Bueno, no sé si alguien quiere participar, levantar la mano y hacer algún comentario sobre este espacio, sobre este tema, algo que quieran aportar. De pronto, mientras que alguien se anima a participar, leo también otros mensajes que han puesto. Em, La alfabetización ayuda a interactuar con el conocimiento de manera activa, crítica activa, crítica y creativa. Los recursos y herramientas presentados estuvieron acordes y la explicación es muy clara. Debemos asumir el reto de escribir con inteligencia, coherencia y compromiso. Bueno, ya tenemos varias personas que han diligenciado la participación, 15 personas. En el momento estamos 25 personas en la sala. Entonces quiero invitarlos pues a diligenciar la encuesta para que esto nos quede como constancia de una actividad académica que hacemos desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y desde el programa en Comunicación Digital. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Creo Muchas que nadie gracias. nadie levantó la manito como para conversar, pero te agradecemos mucho este tema. Queríamos aprovechar y contarles que en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales tenemos unas redes sociales donde publicamos este tipo de material. Todas las charlas les voy a poner ya mismo aquí donde están, todas las charlas que hacemos en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales quedan enlazadas en en este, en este lugar, ya se las pongo, para que por favor, si la desean ver después, si la quieren volver a ver o si quieren ver otras charlas que nos ha dado Alex sobre el tema, ahí pueden encontrar varios materiales. Muchísimas gracias a todos y Alex, especialmente a ti, muchísimas gracias. No, a ustedes por la participación, por la paciencia en un tema que puede ser denso por momentos, pero que si uno le pone atención es muy productivo textualmente. Entonces, muchas gracias para todos. Y bueno, y por la asistencia, porque un viernes a final de la tarde no es fácil y logramos Ah, tener sí. 25 personas interesadas en el tema, entonces está muy bien. Muchísimas gracias, Alex. No, a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Hasta pronto. Gracias. Hasta Muchas luego. No olviden, por gracias. favor, Feliz noche. diligenciar la Muchas Muchas encuesta. gracias gracias. por la temática, muy Feliz noche, interesante. gracias. Pueden Gracias. Hasta luego. compartir, Felicitaciones. ¿Pueden buenas compartir qué, noches. Mari? Pueden compartir, por favor, el link de la encuesta. Pues es que entré más luego y ya no como que Aquí alcancé está. mucho. Aquí está en el chat. Entonces, Ah, ya, espérate, lo pongo. Ya lo estoy poniendo en este momento. muchas gracias. Bueno. Y la conferencia también la pueden compartir porque Ahí, para ahí poder. la ponemos en el link de YouTube que acabo de poner en el mismo chat, ahí la vamos a poner como video mañana. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy. Hasta luego.
Bueno, Hasta un luego, abrazo, gracias. feliz noche. Feliz noche para Igualmente, todos, descansen. bendiciones. Bueno, feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche.